La famosa Yolanda Andrade está luchando por su vida y nunca más volverá a ser la misma de antes después de todo el infierno por el que está pasando de manera injusta. Estoy cansada. Mira, tengo un problema en el ojo que no se me ha quitado por el aneurisma que tengo acá. En mayo de este mismo año, la actriz y conductora mexicana estuvo a punto de irse para siempre y decirle adiós a la vida por culpa de un grave aneurisma cerebral que dejó su salud muy delicada y por el que tuvo que ser hospitalizada de urgencia. El diagnóstico de los médicos era claro, ya que este tipo de afecciones son relativamente normales, pero muchos creen que lo que le ocurrió podría haber sido provocado por fuerzas más oscuras que las de la propia naturaleza. Es lo primero que te enseña Yolanda en los programas. Aguerrida, fuerte, luchona. Después de esto, parece que le quitaron los ojos a la gallina. El claro ejemplo de una bruja o un trabajo muy bien hecho y muy bien. La fama de Yolanda Andrade la llevó a ganarse muchos enemigos en el medio y por esa razón los creyentes de las artes oscuras y las supersticiones están muy seguros de que alguien en concreto podría haber orquestado todo. Alguien cuyo pleito se remonta a 2019 y que ha cobrado más fuerza este 2023. Necesitas ser psíquico para saber quién lo hace. Es cierto. Ha tenido muchas personas enojadas. Es cierto, ha dicho cosas, pero nunca se había visto algo de la magnitud de lo que ella una vez comentó. De la nada, Yolanda sufrió un episodio que le cambiaría la vida al instante, pues la actriz de repente empezó a vomitar y a sufrir un dolor de cabeza tan fuerte que tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Pero encontrarle un diagnóstico no fue nada fácil y sus fans estaban cada vez más preocupados. Cuando lo muevo, es ese ardor que comentamos, como si fueran vidrios. Dado los síntomas, en un principio se creyó que podría ser un tumor en la cabeza, pero tiempo después, tras pasar varios días en un estado crítico y de estar a punto de ver la luz al final del túnel, Yolanda reapareció demasiado afectada frente a las cámaras y dispuesta a aclarar todas las dudas. Dijo que se había tratado de un aneurisma que casi le quitó la vida y regresó a los foros para seguir trabajando, pero visiblemente desmejorada y con un parche en el ojo por el que el público pediría una explicación rápidamente. El parche es porque te molesta mucho la luz. Muchísimo. La conductora asegurar estar mucho mejor y que el uso del parche es debido a que el padecimiento cerebral le afectó a la visión, pero su aspecto hablaba por sí solo y sus fanáticos no parecían convencidos de sus palabras. Unos fanáticos que pese a todo trataban de apoyarla con sus comentarios. Pero lo más preocupante vino después, cuando la hermana de Yolanda compartió un vídeo que dejó a todo el mundo muy preocupado. El doctor dice que siempre la pongamos para ti en el estómago. Después, esto tiene un seguro. En el vídeo, Yolanda lucía realmente mal y se la veía muy dolida y afectada, tanto que parecía simplemente no estar ahí. Y es que la actriz siempre se ha mostrado muy fuerte ante todo, por lo que verla en ese estado asustó muchísimo a sus fans. Y fue en ese entonces cuando empezó a tomar fuerza una teoría oscura que fue circulando por las redes sociales luego de que Verónica Castro, una supuesta expareja, compartiera un extraño mensaje en sus redes justo en el momento en el que se dio a conocer la emergencia de Yolanda. El mensaje en cuestión decía: quien riendo te la hace, llorando te la paga, y automáticamente todo el mundo asumió que las palabras iban dirigidas a Yolanda, por lo que Michel Castro, el hijo de Verónica, salió a la luz a desmentir tales acusaciones hacia su madre, asegurando que el mensaje se había sacado de contexto y que por supuesto no iba dirigido a Yolanda. Pero esto fue en vano y los rumores siguieron creciendo. Fue Jorge Carvajal, el daño al ojo. Yolanda Andrade, el ojo. Jorge Carvajal, Yolanda Andrade, dolor de cabeza y un... Muchas personas aseguran que todo el asunto apunta a que alguien hizo un trabajo relacionado con las artes oscuras y que este ataque directo está orquestado por Verónica Castro,
quien tendría razones muy poderosas para querer vengarse de ambos personajes públicos, pues Jorge Carvajal fue el encargado de filtrar la noticia del romance entre Castro y Andrade, luego de que la propia Yolanda le hubiera dado toda la información necesaria. Dicha teoría es mera especulación para muchos, pero otros creen que la dolencia de Carvajal y de Andrade no es simple casualidad y hay alguien más allá del destino conspirando en su contra, pues resulta extraño que los dos personajes sufran el mismo problema en el ojo tiempo después de hacerse público el romance entre ellas, un romance que Verónica negó repetidamente. De repente veo como que cae como si se escurriera un manchón de así, pero un planta, pues definitivamente no veo. Les repito, veo solamente sombra. Son muchos los que creen que lo que le ocurrió a ambos está relacionado y habría detrás un trabajo de brujería muy fuerte. Así que el hijo de Verónica tuvo que salir nuevamente a dar declaraciones en público y dejar claro que su madre no le desea el mal a nadie, que ella también está pasando por problemas de salud y que no le molestan estas suposiciones, porque está más que acostumbrada a que le persigan los rumores, por lo que finalmente todo esto quedó en meras especulaciones baratas y lo único que se espera es que Yolanda consiga superar este gran obstáculo que le ha puesto la vida y que pronto se recupere al 100% para que vuelva a convertirse en quien siempre fue, la Yolanda fuerte y guerrera que el público adora. Déjanos saber qué opinas en los comentarios y síguenos para más vídeos.